Bueno, todo está ahora centrado en la expectativa de las 6 de la tarde. Parece que no van a llegar nunca. ¿Por qué hay avidez en ustedes, en nosotros? Por terminar todo esto y decir, bueno, ahora ya sabemos a qué atenernos prácticamente. Después vienen las listas y ese también es otro capítulo que apasiona. Pero esto de la conformación de los grupos, cómo queda la derecha claramente conformada, con Macri Pichetto, un centro, como pretende, y somos respetuosos de esa idea, de La Baña con Urtubey. Urtubey lo tironea muy para la derecha, Urtubey se cae por completo, es extraño que no esté él con Pichetto y con Macri. Pero bueno, quedó con La Baña, de algún lugar tenía que prenderse y La Baña por lo menos le asegura una forma de prestigio que lo ayuda a Urtubey, que de otra manera es la poca cosa del 1% de votantes en el país. Muy poca cosa, incluso quizás hasta en su propia provincia, donde ha tenido todos los elementos y no suele irle de la mejor manera. Bueno, pero ya tenemos ese centro también, para designarlo de alguna forma. Y está esa centroizquierda que pretendemos que sea lo de Fernández Fernández. Por Cristina Fernández es izquierda. Por Alberto Fernández se arrima un poco al centro, podría pensar uno, hacia una cuestión de criterios que no determinen que por izquierda e izquierda se pierdan votos de centro. No sé si me estoy explicando, Mariano Martínez, pero por lo menos estoy haciendo el esfuerzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Sí, creo que es atinado ese posicionamiento. Yo me parece que nos vamos a quedar también con las ganas de que se terminen de resolver todos los interrogantes, porque obviamente si lo que están cerrando son las alianzas, más no las candidaturas, probablemente nos va a quedar un margen de incertidumbre abierto por unos días más. Yo me quedaba pensando también con esta imagen que nos regalaba hoy el presidente de la Nación con Miguel Ángel Pichetto, y recordaba también que en la charla que habíamos tenido ayer, Víctor Hugo, hacíamos un poco un repaso y una ponderación de cuáles son los factores a favor de la nominación de Miguel Ángel Pichetto, y sabiendo, como marcabas vos recién, que no es un tractor de votos precisamente el senador justicialista, o por lo menos hasta ayer lo era de ese partido. Bueno, empezábamos a ver, bueno, ¿qué pesó para la nominación de Miguel Ángel Pichetto? Una de las cosas que pesó, sin lugar a dudas, es esta idea de un hombre que el establishment le cae bien, es una idea aperturista hacia un sector seguramente minoritario, pero un sector al fin del justicialismo. Y me parece que también hay una mirada que yo un poco lo graficaba en Sorna, en un tuit ayer, que decía: la fórmula es Macri, vaca muerta. Bueno, o casualidad, hoy están presentando la fórmula justamente en la provincia de Neuquén, a donde está buena parte del yacimiento más importante de hidrocarburos en términos de futuro para la energía en la Argentina. Y me parece que tiene mucho que ver esta nominación con este yacimiento y con la idea que tiene el gobierno, por un lado, de un eventual autoabastecimiento energético, y por otro lado, y sobre todo también, la reforma laboral que ha querido practicar sin éxito hasta ahora y que seguramente será un eje de la campaña y del próximo eventual gobierno, si es que Cambiemos se impone. Y llegó el superpibe, además. ¿Qué tal, Iván Jagroski? ¿Qué dice Víctor Hugo? ¿Cómo le va, Mariana Agus? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Se lo robé, Víctor Hugo, eso. Se lo robé. Ya lo incorporé. El cómo va la cosa. Sí. ¿Y cómo va? Bueno, un poco retomando lo que decía Marian recién, yo creo que la expectativa del gobierno es la apuesta ideológica. Lo que decía usted, que cuando yo estaba interno me estaba armando allí, es decir, hoy Nacho Ramírez me lo resumía, un consultor muy destacado, me lo resumía como el cambio de piel de Cambiemos 2015 a Cambiemos, Juntos por el Cambio, como se llama ahora, 2019. Un cambio de piel que en 2015 tenía más reminiscencias cuando daban las entrevistas los arquitectos del discurso de Cambiemos a lo que podía ser en su momento la candidatura de Emmanuel Macron en Francia o el propio Barack Obama en los Estados Unidos, y hoy se alinea directamente en la idea macro de la política internacional que tiene Miguel Ángel Pichetto, que es un discurso más vinculado a la antimigración, a la seguridad, a las fuerzas de seguridad, y a nivel internacional vino aquí Bolsonaro, hay referencias a Donald Trump en los Estados Unidos, y habló de Salvini, el líder italiano, en un reportaje televisivo Miguel Ángel Pichetto. Claramente ese es un esquema de lo que llamamos la derecha en el mundo. ¿Ya nombró a Salvini Pichetto? Tengo entendido que ayer lo nombró,
no sé, que lo nombró seguro. No recuerdo si lo nombró en términos Pero virtuosos o Salvini es descriptivos. una basura humana. Salvini es uno de los... Pero De los tipos más feos del mundo. Decir que está Trump, que los mejora a todos un poquito. Pero Salvini es repugnante a cualquier valor humano que quieras establecer, de humanidad, de solidaridad. Bueno, esa palabra directamente le arranca saliva que la arroja a Salvini. Así que ya nombró Pichetto. lo nombró, le reitero, no recuerdo si fue descriptivo, es decir, líderes personalistas, etcétera, como Salvini, Si lo tiene aquí a Salvini... o si fue un reconocimiento. No, Pero lo sería cierto, peor todavía. claro, por eso. Ahora, lo cierto es que hoy, mi única sorpresa con esto y que no termino de desentrañarlo es, la oposición tiene un frente que es como lo veo yo, del centro hacia la izquierda. Sí. El peronismo fue eso, el peronismo es un partido de centro. Históricamente, a lo largo de la Argentina, digo, de Perón para acá, después ha tenido sus vaivenes. Pero de centro hacia la izquierda. El macrismo está corriéndose de ese centro que había ganado en 2015 y recostándose en las expresiones más conservadoras y más refractarias, digamos, o más... Super, ¿cómo Sí. hiciste para verlo en el centro a ¿A quién? Cambiemos? No, Cambiemos, Víctor Hugo, en la campaña 2015 era un partido netamente de centro, que decía, vamos a seguir con el fútbol para todos, vamos a seguir con la restatización de aerolíneas, vamos a seguir con los fondos de pensión. Después en el gobierno hizo algo completamente distinto. ¿Pero alguien le creía? No, por eso nosotros en la campaña dijimos lo que dijimos y el gobierno decíamos que hacíamos campaña del miedo. Siempre lo vimos como derecha. Claro, pero yo ¿Quién no- lo votó? Lo votó la derecha. Lo votó el que hubiera votado. No, desde ya que hubo otros, los independientes, Exacto, podemos decir. exactamente. Pero esos son propios de las víctimas de la campaña mediática, de todo. Esos son llevados por Clarín y Nación. Pero la derecha tiene su base de 30%. Absolutamente. Si Videla viviese y se presenta a senador, saca un 30% en la Argentina. Sí, te duele. Deseo pensar que no, Víctor Hugo. ¿Por qué? Pero no se trata de lo que uno quiere pensar, sino de lo que está obligado a ver. No ganó Bussi que en las elecciones en su provincia. En su momento. No sí. ganó Patti, un lugar importantísimo con Intendente. 400.000 votos. Exacto. Patti, 400.000 votos. No, acá hay un sector de derecha histórico que se llevó muy bien con la dictadura, que la vivió casi gozando de que hubiera orden. ¿Quién te da orden? ¿Quién te da palos a los que molestan? ¿Quién te asegura que no hay protestas, ni piquetes, ni nada? Aquellos que están dispuestos a golpear o a matar o a desaparecer gente, como ocurría con la dictadura. Esos son los votantes de Macri. Esa derecha lo votó a Macri. ¿Por qué? Porque veían Macri, esa derecha. Es verdad lo que decís también. Claro, pero esos son el 30% que dice usted, hubo y un ganó con el sector- 51%. Sí, claro, exactamente. Ahí es donde yo Y creo ahí que donde ese está- centro y ahí donde está lo comió la derecha y que ahora se está mediática. recostando hacia ese 30% más núcleo duro. Ahora, también me parece que el término de la palabra orden en Argentina la está queriendo recuperar el esquema de Fernández Fernández. De hecho, Cristina Kirchner usa la palabra orden muchísimas veces. ¿Por qué? Porque el orden en Argentina está pensado como el orden de la fuerza de seguridad. Es concesivo. Y el orden en Argentina es económico, es laboral, Ah, bien. es Por de ese lado. transporte, claro, es de bolsillo. Si hay orden de eso, consecuentemente puede haber un poco más de orden del Exacto, otro. eso digo, Pero no usan claro. la expresión orden en el mismo sentido Bueno, Cristina- que te lo puede decir Pichetto. Y Ah, si no, no, claro. y si no es concesivo. Claro. No, pero Cristina habla, dice, les desordenaron la vida. Ah, sí, sí. Cuando dice les desordenaron la Es un vida... leitmotiv de campaña del kirchner- de del- todo el kirchnerismo. de la oposición. ¿eh? El hecho de que te desordenen es que quiere volver a Sí, un pero- cierto orden. Sí, pero el cierto orden, la derecha lo ve como que... No, pero el kirchnerismo en este caso, la El oposición. kirchnerismo lo ve como una manera de reordenar la vida. Eso, que el claro. trabajo sea trabajo, que el salario sea salario, que el consumo sea consumo, que la recaudación te permita pagarle a los jubilados, Absolutamente. que haya un criterio de soberanía, es decir, ordenar nuevamente la vida, que es la Argentina, en manos de Macri, cuando hablamos en términos de soberanía. Nada de rodillas ante el fondo, más de rodillas ante Trump, de rodillas ante, Y ahora viene el acuerdo con la Unión ante Europea. Inglaterra por el tema Malvinas, de rodillas ante España, si cuadra con aquello de, le debe haber dolido mucho a nuestros héroes independizarse de España,
Eso hay que poner en orden un discurso en el cual el país sea un poco soberano. La Argentina se lo merece. Pero por eso, Víctor Hugo, que la palabra orden hoy en Argentina está en disputa entre el gobierno y los cercanos al gobierno, que lo identifican solamente en la posibilidad de transitar libremente y el rol de la fuerza de seguridad, y el peronismo, que tiene involucrado dentro de la palabra orden la vida cotidiana de la gente. Ese orden que está en disputa hoy yo creo que va a ser muy importante en las elecciones, diría casi clave, casi vital en las elecciones de este año, porque, y yo se los dije acá ayer, vos Marian no estaba, pero sí estaba Víctor Hugo, estaba Agus, les dije, sin saberlo, no tenía ningún tipo de información, les dije, si Urtubey y Lavagna cometen un acto de inteligencia y se juntan, se quedan entre con el 15 y el 20% de los votos. Lo dije acá 3 veces ayer sin saber que iba a ocurrir eso hoy, y finalmente confluyen en Consenso Federal 2030, la información que tenemos todos, que la hemos leído y que yo lo he cotejado con los representantes de ambos espacios, es la prioridad es Lavagna Urtubey, así la fórmula, entonces, pero en Lavagna siempre tuvo un 15. No me vas a decir que Urtubey le suma un voto a Lavagna. En Salta puede ser algún sector eclesiástico, por así decir, pero no creo que sume nada. En las encuestas da 1%, 1,2%. Bueno, pero yo acá, cuando traía las encuestas de Lavagna, decía que estaba en 14, había cierto... Sí, las encuestas son encuestas, tenés mucha razón. Por eso, entonces lo digo más como análisis de fracciones. Sí, lo que creo es que ese voto que acompañó al gobierno en 2015, creyendo que iba a tener más recorrido por las evocaciones que hacían un Macron en Francia, o la fantasía que se tenía de Macron en Francia, la fantasía que se tenía de Barack Obama en los Estados Unidos, está desencantado por muchas cuestiones de las que hablamos anteriormente y va a querer buscar una opción que no sea el peronismo filo-kirchnerista. Sí. Ahí es donde creo que entra Roberto Lavagna, los socialistas, Stolbizer, y que es una mala noticia para el presidente de la República que esa fórmula, esa tercera vía, se consolide como tal. Iván, y me parece además que, a diferencia de Pichetto, la incorporación de Urtubey no es una suma cero. Es decir, Pichetto probablemente no le arrastre votos a Mauricio Macri. Creo que, no sé si será un gran volumen, de eso lo tenés mucho más claro vos, Iván, pero me parece que estamos hablando de un gobernador, estamos hablando de alguien con territorialidad, estamos hablando de un dirigente que puede aportar algo. Yo me recordaba un datito más cuando mencionabas vos, Iván, esta evocación del tema de el desorden y demás. La campaña de Néstor Kirchner para la presidencia en 2003 se basaba, entre otras cosas, en la vuelta a un país normal. Está bien como lo plantea el Súper, el tema de 3 fracciones bien distintas. Yo creo que es un tiempo para votar con responsabilidad, Iván. ¿Cuál es la responsabilidad que hay que tener en el momento de poner el voto? Si gana Macri, Pichetto, vamos a tener un país muy violento, porque ellos quieren dejar afuera a todo lo que no sea aquel que es rico. El trabajador que proteste lo van a palear. Hoy les voy a mostrar una cosa increíble de delegados que fueron llevados presos desde Craveri, les pusieron las esposas como si fueran delincuentes. Es espantoso ver eso. Pero a mucha gente le gusta. Lleven los presos, quiere. A esa gente le responden Macri y Pichetto. Ahora, van a dejar a mucha gente afuera. Después no se quejen de la violencia. Porque la violencia es una cuestión que viene de la acción inicial de quienes son violentos con la sociedad. Dejar a la gente sin trabajo, sin jubilaciones decentes, sin posibilidades a los jóvenes, mantener márgenes tan altos de desocupación de quienes tienen entre 18 y 29 años, 30 años, es gravísimo. Que haya padres que ven a sus hijos partir en Ezeiza, miles que se están yendo, es grave. Y aquellos que tienen hambre, muchísimas veces, de una manera milagrosa y maravillosa, salen a pedir trabajo, o salen a pedir en la calle, o salen de trapitos, salen a tratar de llevar de la manera menos violenta posible su sustento para los hijos, pero otros salen de caño, otros salen con mucho resentimiento, y eso es lo que va a ocurrir en la sociedad argentina si se sigue volcando a la derecha. Van a tener que pegarle mucho más a la gente, van a tener que matar. Hoy vamos a anunciarles en la columna cómo fue preso Francisco Javier Pintos, el asesino de Nahuel, porque todavía queda un resto de justicia decente allá en General Roca. Van a hacer todo eso. Hay que tratar de incluir a la gente. Si ya sacamos a un 70% de ese 70%, no nos quejemos que haya quienes salgan con violencia a pedir lo suyo. No estemos despotricando contra la violencia y pidiendo que cada día maten más gente desde el Estado. Y hay una tercera vía, más tolerante, indudablemente. Yo no imagino a Lavagna
ni por asomo, recorriendo caminos de Macri. Puede ser en lo económico, tampoco lo creo abiertamente. No va a ser así. Finalmente trabajó con Kirchner mucho tiempo, estuvo a las órdenes de Kirchner, puede haber discrepado con algunas cosas, pero hizo lo que Kirchner quería, y lo que Kirchner quería, hasta cierto punto me parece que él lo tiene que haber compartido. Por lo tanto, Labaña no es un hombre que promueve violencia apenas verlo, pero Macri y Pichetto juntos, con toda franqueza, el tema de lo que suman esos dos hombres, tan enérgicamente xenófobos, antipueblo, de poner orden a los palos, de manejar fuerzas de seguridad, es una invitación a una Argentina muy violenta. Y seremos responsables nosotros, después no le echan la culpa a ministros de seguridad, al policía, ellos serán ejecutores de lo que nosotros decidimos. Ahora están las cartas sobre la mesa, es la hora de pensar muy bien lo que queremos, pensar por encima de los odios, pensar en nuestro hijo que se quedó sin trabajo, en nuestro nieto que no puede estudiar, en nuestro nieto que está pensando en irse con su novia porque aquí ya no tiene manera de aguantar la situación, porque hasta cuándo va a depender de padres que además no tienen trabajo y demás. Es maravilloso que tengamos esta oportunidad de elegir, pero es formidable que trabajemos fuertemente de ciudadanos, que sepamos que tenemos una enorme responsabilidad. Hablamos de Massa, de Alberto Fernández, de Labaña, hablemos de nosotros. Hablemos de lo que queremos nosotros del mundo. Hablemos de quienes se parecen, un poco aunque sea, a lo que queremos nosotros en el arranque. Después pueden no cumplir, podrían defraudar, sería penoso, porque algunos son casi el último manotón de ahogado que damos a aquellos que pensamos que al mundo le hace falta un poco de humanidad. Perdón por esta digresión, mi querido Iván. Es que se cristalizó todo, Víctor Hugo. Como tratando de resumir eso que comentaba usted, está todo muy cristalizado. ¿Cuáles son las opciones en la República Argentina? Fundamentalmente, además de política, creo que hay una polarización en términos de programas económicos, de cómo ve al mundo el macrismo y cómo ve al mundo el peronismo. En este sentido, en una entrevista en el Canciller, Miguel Pichetto habló de cuál iba a ser la política exterior orientada a los Estados Unidos, una liberalización del mercado, en el recorrido que ha tenido el gobierno hasta este momento. Del otro lado, una idea más vinculada a la producción, al consumo, al mercado interno, a las pequeñas y medianas empresas. De alguna manera, permítame resumirlo con un anacronismo, algo así como un estado de bienestar, es lo que está proponiendo hoy el kirchnerismo. Uno lo hizo con todos los defectos, con todos los líos que tuvo en términos macro. El otro lo prometió y no cumplió. Bueno, en virtud de lo que dice Víctor Hugo, y como dice siempre un amigo muy querido, me dice, bueno, ya somos todos personas grandes que pasaron más de una elección y lo que ocurra este año en las urnas va a tener que ver con un compromiso ciudadano, no va a ser tanta la responsabilidad o por ahí dividida con la política institucionalmente hablando.